Damos comienzo al acto de inauguración. Le voy a ceder la palabra directamente a Paulina Duarte, secretaria interina de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos. Por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Un saludo muy especial también a todos y a todas que nos acompañan por webcast. Estamos entonces dando inicio a nuestro evento. Les pido disculpas por el retraso, pero pienso que la programación que tenemos, los ponentes y las discusiones irán compensar este pequeño atraso. Muchísimas gracias una vez más por su participación. Damos inicio entonces a esta ceremonia de inauguración y para tanto les tenemos ahora para la ceremonia de presentación, de inauguración, las palabras del secretario general de la OEA y también de nuestro invitado especial, el señor Ángel Juanes Peces, vicepresidente del Tribunal Supremo de España. Antes de ocupar su cargo actual, ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo Militar y presidente de la Audiencia Nacional. Muy bienvenido, muchísimas gracias. Y entonces, inmediatamente paso a palabra al doctor Ángel Juanes Peces. Buenos días a todos y a todas. Doctor Luis Almagro, de la Secretaría de la OEA, secretaria interina de Seguridad, doña Paulina Duarte, señoras y señores de la jefe de delegaciones, presidente de la Corte Suprema, magistrados y magistradas, presidentes y presidentas de tribunales superiores de justicia, señoras y señores. Fiscal general, fiscal de Costa Rica, muy buen amigo. Es para mí una satisfacción y un honor estar aquí en un lugar de estas características para intercambiar, pues no se trata de otra cosa, de puntos de vista sobre un tema que ocupa y preocupa enormemente a toda la comunidad internacional. Aquí no hay fronteras. Efectivamente, como decía antes, toda la comunidad internacional asume que la droga es un gran problema. Y es un gran problema por diversas razones. En primer lugar, porque afecta a la salud, porque afecta a la educación y también, por qué no decirlo, porque afecta a las instituciones. Los grandes traficantes, las organizaciones criminales de la droga, intentan mezclarse o introducirse en las redes institucionales, contribuyendo como un factor más, no único, indudablemente, a la corrupción. Por eso el fenómeno de la droga, la lucha contra la droga, y en eso hay coincidencia, las soluciones no pueden ser soluciones exclusivamente nacionales. Tienen que ser soluciones globales. Tiene que corresponder a políticas o estrategias de carácter general, en donde cobra una especial, yo diría una notable significación, la cooperación jurídica internacional. En este sentido, lo quiero decir también aquí, en este marco, que es el idóneo, estaría bien, sería muy positivo, que se establecieran vínculos de conexión entre la OEA y las cumbres iberoamericanas. En ese sentido, como ustedes, si no lo saben o si no se lo diré, como producto de la cumbre que se va a celebrar próximamente en Paraguay, se va a aprobar una serie de recomendaciones en materia de cooperación jurídica internacional. De ahí que sería muy interesante, y en ello estamos trabajando, no se puede prometer nada, pero en ello estamos, de establecer una cooperación, unos vínculos de conexión entre la OEA, como digo,
y, por otra parte, las cumbres iberoamericanas. Bien, en materia de droga he dicho que, y he dicho bien, que debe haber estrategias globales, que no bastan las soluciones individuales, porque cuando se dice, es un tema que se va a debatir, que sí sería más conveniente, como medio más eficaz para luchar contra la droga, la legalización de ciertas clases de droga, nos encontramos con que en países como, por ejemplo, en Holanda, esa experiencia se está ahora revisando y de llegarse a una solución u otra, tenía que ser una solución global, porque si no, soluciones parciales producirían notables distorsiones. Lo que también es cierto, precisamente por ello, que los diversos países adoptan soluciones distintas. Unos ponen el mayor acento posible en la represión penal, en ocasiones a fuerza de desvirtuar lo que representa el derecho penal, que debe ser un derecho penal última ratio, y que debe intervenir solo en los casos más extremos, y que debe haber unas políticas complementarias de carácter asistencial, de carácter educativo. En ello también hay una coincidencia general. En algunos países, como digo, se pone el acento en la represión, en el aumento de los tipos penales. En otros, por el contrario, se va abriendo camino, la no punición del autoconsumo. En este sentido, la experiencia de España, y hemos tenido una reforma el año 2015, es que efectivamente, en virtud de los principios de los cuales aquí se va a hablar, como el principio de proporcionalidad, un principio básico del derecho penal, como ese de la individualización, como diría un autor muy conocido, un penalista muy conocido de España, Quintana Ripollés, de la misma manera que un tratamiento no es igual dependiendo de qué clase de enfermo, también con el ámbito de la delincuencia, tampoco las soluciones dentro de un marco legal igualitario pueden ser iguales. Y aquí donde tiene cabida principios de los cuales se va a hablar a lo largo de estas jornadas, como es el principio de la proporcionalidad. No se puede tratar a un consumidor como un gran traficante. Y esto tiene que tener reflejo en las legislaciones. Y también aquí cabría plantearse como una medida también individualizadora, de la cual también se va a dialogar en este encuentro, que ha sido un acierto, sobre el indulto. Efectivamente, dentro de ese plan de individualización, la culminación del mismo sería el indulto. En España hay dos clases de indulto, uno es el indulto general y otro que puede proponer el propio juez de vigilancia penitenciaria en virtud de la evolución que haya sufrido el penado, sin llegar, como se ha dado en algunos casos, a lo que se conoce con el nombre de la sentencia jurídica indeterminada. Por tanto, lo que es cierto, y eso es una de las razones que justifica este encuentro, de que solamente las políticas represivas, solamente acudir al derecho penal no está solventando todos los problemas, que es necesario pensar, indudablemente, sin olvidar que el derecho penal debe de intervenir, sobre todo en el ámbito de las organizaciones criminales, donde ahí, evidentemente, las legislaciones deben coincidir en un tratamiento punitivo serio, severo, unido a una notable cooperación jurídica internacional, que es clave fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Y no olvidemos que cada día más, dentro de ese crimen, una de las manifestaciones de ese crimen organizado lo constituyen precisamente las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas, que abusan de la condición de aquellos que han entrado en el mundo de la droga y que no tienen medios. Y que, por otra parte, si no se atiene al principio de proporcionalidad, de la que he hablado antes, puede ocurrir, como se da en algunos países, que los órganos policiales se centren en el pequeño delincuente y determine el hacinamiento de las cárceles. Y que, por tanto, haya que, y yo insisto en esta idea, distinguir supuestos y supuestos. Y, por tanto, centrar la represión fundamental y básicamente en las grandes organizaciones criminales de la droga, porque el crimen organizado tiene una de sus fuentes de financiación, una de esas áreas en las que es activa como consecuencia de la globalización de la economía, efectivamente en el mundo de la droga. Esta nueva política debería trasladar el centro de atención al campo de la prevención de la demanda y de la asistencia a los consumidores, pero, y en ello se va a avanzar a buen seguro, este encuentro, hacer un análisis pormenorizado
normalizado de las conductas relacionadas con la droga, que llevan un tratamiento en consonancia con los principios que rigen el derecho penal. ¿Por qué se produce el consumo de drogas? ¿Cuáles son las razones? Y solamente hecho ese diagnóstico nos permitirá, juntamente con las medidas represivas, indudablemente necesarias, nadie eso lo discute ni lo puede poner en tela de juicio, otras políticas alternativas que yo diría que no son alternativas, sino que son complementarias, de carácter educativo y de carácter asistencial. En este sentido hay algunos sectores, y es un tema también de debate, yo no me voy a pronunciar evidentemente sobre él, porque eso tiene que ser objeto de reflexión y no es un tema fácil, que debería existir un efectivo control administrativo de la producción y venta de la droga con especial atención a la calidad de la sustancia y que las infracciones más graves del tal control pudieran constituir delito. En este sentido es necesario centrar la atención y aumentar, si cabe, los tipos penales, establecer tipos penales agravados cuando ese tráfico de droga va dirigido fundamentalmente a los menores. Pero voy a concluir, como dije anteriormente, el problema de la droga no es un problema que pueda solucionarse mediante medidas aisladas, parciales, de carácter nacional. Tiene que darse soluciones homogéneas, tienen que darse soluciones globales. Pensemos que otras medidas, y no voy a utilizar la palabra alternativas porque no creo que es la correcta, sino medidas que sean complementarias que hacer con los cultivos de cierto tipo de drogas, cómo sustituirlas por otro. En definitiva, tener un poco de imaginación para que junto a esas medidas, a esa llamada, a esa intervención del derecho penal, que es fundamental, otro tipo de medidas que sirvan de complemento para, entre todos, conseguir medidas homogéneas que pongan, por lo menos, disminuyan notablemente uno de los azotes a la humanidad, como es el tema de droga. En este sentido, y enlazando con lo que dije, el principio de individualización penal y de carácter asistencial, concretamente en España, ya anteriormente, y ahora reforma por la ley de reforma del Código Penal del año 2015, se establece la suspensión de la condena, digo, dentro del marco de esa individualización penal, de suspensión de la condena de hasta 5 años, cuando se trata de drogodependientes y está acreditado que están sufriendo, que están sometidos a un tratamiento o que ya lo han realizado con éxito. A su vez, este tipo de medidas de suspensión de la condena, que hay que enmarcarla dentro de este principio que he dicho antes de individualización penal y de tratamiento de forma desigual de situaciones que son distintas, en virtud de ese principio de proporcionalidad, repito y reitero, que es fundamental y es básico, combinado con medidas del indulto en ciertos supuestos, como digo, se establece también una medida de seguridad. Medida de seguridad cuando se aprecia una eximente incompleta de drogadicción, pero que se aplican con preferencia a las medidas privativas de libertad. De manera que cuando han tenido éxito esas medidas de seguridad, la prisión no se lleva a efecto. Por tanto, se trata de individualizar los casos, de luchar, permítame quitar la expresión, con inteligencia sobre este fenómeno y distinguir lo que son los traficantes, lo que es el tráfico de los consumidores. Y en este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha evolucionado incluso en ciertos supuestos, aparte de que el consumo de la droga no es delictivo, sino solamente cuando la tenencia de la droga es para el consumo, lo cual plantea problemas de deslindar cuando nos encontramos ante un supuesto de tenencia para el consumo, el consumo o bien cuando para el tráfico. A su vez también se ha planteado el problema de la donación, de la donación de la droga, y aquí establece una serie de matices, pero que no le voy a cansar aquí ahora. Solamente animarles a que se produzca un debate vivo, estoy seguro que va a serlo, y pensemos entre todos qué otro tipo de medidas, aparte de las penales, pueden complementar todo un conjunto de medidas homogéneas de carácter internacional, no centradas exclusivamente en el ámbito de los países, que nos permitan entre todos, repito y reitero, luchar contra esa lacra contra la sociedad
que es la droga, donde muchas personas se encuentran inmersas y tienen una difícil salida, mientras los grandes traficantes se lucran cada día más. Ese es nuestro reto y estoy seguro que después de este encuentro encontraremos, repito y reitero, medidas, otro tipo de medidas que nos sirvan para poder luchar eficazmente contra este problema. Nada más y muchas gracias. Imediatamente eu passo a palavra ao senhor Luiz Almagro, secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, para que declare aberto este diálogo de alto nível sobre alternativas ao encarcelamento para delitos relacionados com as drogas. Lo declaro abierto y además voy a decir algunas palabras. En primer lugar, que soy el gran responsable de que esto empiece tarde. En segundo lugar, que buscar alternativas al encarcelamiento para delitos no violentos relacionados en su mayoría con el consumo de drogas es un reclamo a nuestros Estados miembros para hacer más eficaces sus sistemas de justicia y es una necesidad para salvaguardar los derechos de nuestros ciudadanos. Quiero darles la bienvenida a esta su casa, la Casa de las Américas, y a este diálogo sobre alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con las drogas. En los últimos años, muchos de nuestros países han experimentado un aumento significativo de personas que han entrado al sistema de justicia penal y que están privadas de libertad por delitos de menor gravedad relacionados con las drogas en algún sentido. Esto ha generado grandes presiones financieras que han primado sobre la preocupación por proteger aspectos fundamentales de salud y de derechos humanos. Este no es un tema nuevo. Sin embargo, las alarmantes cifras que se barajan en nuestros sistemas penitenciarios, la difícil tarea que implica evitar la puerta giratoria del sistema de justicia penal y la inseguridad que esto genera en nuestras comunidades, fuerza a que esta realidad se convierta en un problema en que los ciudadanos exigen a los estados respuestas efectivas. Más de 3,5 millones de personas se encuentran en las cárceles de nuestros hemisferios. Gran parte de ellas lo están por delitos menores relacionados con las drogas. El aumento de esta población carcelaria por delitos asociados con las drogas está relacionado con el uso preferente del derecho penal y con una tendencia hacia la expansión del establecimiento de penas criminales en el campo de las drogas. Este fenómeno tiene lugar en un contexto en que aumenta la prisión preventiva, en el que los delitos menores relacionados con las drogas tienen una alta incidencia. Esta situación ha causado o agravado el problema de hacinamiento carcelario que enfrentan varios países de la región. Bajo este marco, la política antidrogas ha entrado en tensión con la garantía y el respeto de los derechos humanos. Para la OEA, este es un tema que nos preocupa especialmente, no solo en lo que respecta a la población en general, sino especialmente en lo que refiere a las mujeres y los jóvenes que se encuentran en esta situación. Tenemos que cambiar el modo en que vemos el delito y repensar las respuestas que se pueden dar. Hay que entender el delito como un fenómeno social, por lo que la actuación del Estado frente al mismo debe comenzar por el análisis de sus causas, y este sin duda es un tema pendiente. No podemos generar políticas adecuadas sin entender las causas que llevan a las conductas delictivas. Es hora de repensar las estrategias utilizadas, pensar e intervenir las causas y no solo los efectos, en intervenir en las situaciones en lugar de hacerlo solo con las personas que cometen el delito. Deberíamos realmente actuar de una manera preventiva en todos los aspectos del delito y no centrarnos solo en cómo reaccionar ante él. Es cierto que en la búsqueda de un justo equilibrio entre violencia y paz, entre derecho penal y bienestar social, es difícil que podamos encontrar una medida perfecta, pero es exactamente esa reflexión la que nos ha de servir de guía para intentar encontrar aquella medida más próxima, así como el equilibrio que necesitamos.
La justicia y el derecho penal han sido grandes aliados por siglos. Esta alianza enfrenta hoy una sociedad compleja, desafíos complejos en que se requieren múltiples respuestas. Estas deben hacerse cargo de problemas que subyacen al delito, que incluso deben ser tratados por otras ciencias, como lo es la salud, por ejemplo, garantizando una respuesta integral a las personas que entran en contacto con el sistema de justicia. Por otro lado, es buen momento para repensar nuestras políticas criminales hacia modelos que sean menos represivos, que sean más preventivos y que estén más de acuerdo con la realidad jurídica y social de nuestros países, que busquen la rehabilitación de los infractores, la disminución de los índices de hacinamiento, el uso más adecuado de los recursos públicos o una reducción de la comisión de delitos, lo que implica también claras políticas de reinserción social. En el caso de los delitos relacionados con las drogas, la estrategia de atacar a todas las fases de la cadena de narcotráfico mediante una aplicación única y aislada del derecho penal ha sobrecargado los esfuerzos y recursos de la justicia y no ha logrado terminar definitivamente con estas organizaciones criminales. No se trata de buscar impunidad al delito, no para nada. Debe ser, al contrario, buscar las formas en que no exista el delito. Debemos claramente hacer esfuerzos en buscar alternativas para muchas de estas personas que tienden a vivir en situación de vulnerabilidad. Para ello no podemos dejar de salvaguardar derechos humanos esenciales, derechos económicos y sociales que tienen estas personas. En este sentido, los países de la región han venido progresivamente impulsando respuestas alternativas al enfoque punitivo, especialmente para el consumo de drogas y porte para el consumo, entendiendo que el uso de drogas es un asunto que tiene que ser abordado desde un enfoque de salud pública y que los limitados recursos existentes deben usarse de manera eficiente. ¿Cómo se instrumentaliza esta dimensión dentro del contexto de la OEA? La búsqueda de alternativas al encarcelamiento para algunos delitos relacionados con las drogas forma parte de la estrategia hemisférica sobre drogas de la CICAD. Es también parte de la discusión actual en el proceso de elaboración del nuevo Plan de Acción 2016-2020 y ya se trató con profundidad en el informe sobre el problema de drogas en las Américas en 2013, emanado del mandato de la Sexta Cumbre de las Américas en Cartagena. Igualmente es parte fundamental de los acuerdos en la Declaración de Antigua y en la Resolución de Guatemala, también adoptada por todos los Estados miembros. En este año, bajo el liderazgo de Colombia y con la cooperación de muchos de los Estados miembros, se presentó en el seno de la CICAD un informe técnico sobre alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con las drogas. Los Estados miembros han dejado claro que son conscientes de la realidad. Ahora, sin embargo, es tiempo de pasar a la acción. Tenemos que articular esfuerzos interinstitucionales que permitan combinar diversos mecanismos y entregar resultados donde coparticipen la justicia, la salud, la educación y el trabajo entre muchos actores institucionales. Esta coordinación debe incluir a las instituciones y actores de la sociedad civil. De este modo, los esfuerzos caerán si no en tierra baldía y sus resultados no serán sostenibles en el tiempo. Las alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con las drogas requieren de la adopción de mecanismos y medidas que permitan una respuesta más adecuada desde el punto de vista de la justicia, de los derechos humanos y de la salud pública para responder de una manera más racional y proporcionada a las personas sometidas al sistema penitenciario y carcelario por dichos delitos. Estas medidas pueden ser tanto reformas jurídicas como también estratégicas, programáticas o políticas. Medidas que buscan reducir la judicialización, medidas para limitar el encarcelamiento en caso que haya judicialización, medidas para disminuir el tiempo de privación efectiva de libertad en caso de que haya encarcelamiento de las personas que hayan cometido delitos relacionados con las drogas. En el contexto que nos convoca hoy, estas medidas alternativas no deberían perder el norte que persiguen: alcanzar la integración social de los infractores de menor gravedad relacionados con problemas de las drogas.
¿Qué se persigue con estas jornadas de diálogo? Estas jornadas de diálogo que la OEA ha organizado a través de la CICAD busca profundizar en el diálogo, pero también discutir medidas concretas, tangibles, cuantificables, evaluables, basadas en la evidencia científica y que sean duraderas en el tiempo. Espero que su tiempo dedicado a este tema sea fructífero y se lleguen a acuerdos para avanzar en mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y para que la sociedad y el Estado operen más eficientemente. Para nosotros, el hecho de tenerlos aquí en estos días, una audiencia tan distinguida, con tantos conocimientos, es un paso en esa dirección. Está encerrada esta cerimônia de abertura do diálogo de alto nível sobre alternativas ao encarcelamento para delitos relacionados com as drogas.